Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento, hazme fiel, en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme Les saluda su hermana en Cristo y estamos gozosos, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado este día hermoso para gloriarnos en Él, para alabarlo, para glorificarlo. Pues este es el día que el Señor ha creado, ha hecho para nosotros, ¿verdad? Así que nos vamos a alegrar en Él. Y el tema de esta tarde, yo le puse permaneciendo puros y fieles. Ese es el tema de esta tarde, permaneciendo puros y fieles. Y vamos a ir al libro de Números, capítulo 26, verso 11. Libro de Números, capítulo 26, verso 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Dios los protegió porque se mantuvieron puros y no se unieron a ninguna rebelión, ni a la de sus padres y amigos. Te damos gracias, oh Dios eterno, bendito y alabado sea tu nombre, Señor eterno, Dios Padre, Dios fuerte. Te damos la gloria y la honra a ti, Jesucristo, por
ser nuestro Dios, por ser nuestro amigo fiel y verdadero, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo has prometido, Señor. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones. Abrimos toda ventana, Señor, toda puerta espiritual para que tu palabra, tu semilla entre, Señor, y penetre en nuestros corazones. Te damos lugar a ti, Espíritu Santo, que redarguyas nuestro corazón, que transformes nuestra mente y nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos, Señor, que nos hagas fieles, así como los ejemplos que vamos a ver en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Casi siempre que hablamos de fidelidad o hablamos de personas puras, siempre se nos viene el área sexual, ¿verdad? Y es importante, súper importante guardarnos sexualmente, ¿verdad? Tanto los que son jovencitos, señoritas, como también los adultos, como los ancianos, incluso los mismos casados, ¿verdad? Porque Satanás, pues, es muy astuto, pero también hay otros tipos de formas de ser impuros, y una de las cosas que hemos aprendido o aprendemos a través de las escrituras y los ejemplos que Dios nos da, perdón, es que también es impureza mezclarnos con otras ideologías o con otras creencias. Es impuro también mezclar nuestra fuerza, nuestras ideas contra nuestro prójimo. Y vemos aquí en Números capítulo 26, verso 11, que Dios habla acerca de los hijos de Coré. Si ustedes ya tiene un tiempo en la iglesia, usted va a saber quiénes son los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? ¿Quién era Coré? Entonces vemos acá que Dios dice más los hijos de Coré. ¿Por qué el Señor hace una reseña más los hijos de Coré? No murieron. Mas los hijos de Coré no murieron. A mí me impactó tanto. ¿Por qué no murieron los hijos de Coré? Si su padre había sido un traidor, si su padre había provocado al pueblo a una revuelta, casi como un golpe de estado, querían derrocar al líder que Dios había ungido, puesto, llamado y enviado para ser el que Dios usara para libertar a su pueblo y guiarlos a la tierra prometida. Vamos a ver, estamos de acuerdo, Moisés no se llamó a sí mismo. Moisés ni siquiera sabía el plan cuando él nació y, creció en la casa de Faraón. Él no se imaginaba dónde Dios lo llevaría al desierto, cómo Dios lo puliría, cómo Dios lo haría de ser un hombre compulsivo y violento. Acuérdense que él mató a alguien. Al desierto el Señor lo haría manso, y la Biblia lo señala como el hombre más manso, ¿verdad? Moisés es uno de los hombres que nos enseñan mansedumbre, humillación, templanza de carácter. Entonces vemos que Moisés fue pulido y fue llevado al desierto y tenía el sello de aprobación de Dios. Cuando Dios lleva a alguien al desierto, no lo lleva al azar, no lo lleva por gusto, lo lleva para formarle un carácter. Siempre que el Señor nos somete al fuego, nos somete al desierto, nos somete a presión, es para formar un carácter que va a ser pulido para desarrollar el llamado que el Señor nos ha hecho cada uno. Muy bien, entonces vemos que los hijos de Coré, dice aquí, no murieron. Pero ¿qué pasó entonces con su padre? Coré, juntamente con sus dos compañeros, Datán y Abiram, si usted va al verso 1 del capítulo 16 de Números, hasta el verso 4, dice que tomaron gente, 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Imagínense ustedes la excusa o la estrategia que ellos usaron para convencer y engañar
y contaminar al pueblo, porque la rebelión y la oposición a un hijo o a un ungido del Señor es rebelión contra Dios mismo. Y vemos que este hombre se rebeló, pero no su rebelión no la guardó en sí, sino que contaminó a otro. Dice que tomó 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, consejeros, varones de renombre. Este Coré no era tonto, o sea, él no se buscó a gente que no llegaba a la iglesia, buscó gente que estaba allí. Consejeros, habla de ancianos, habla de personas que le daban consejo a lo mejor a Moisés, que daban consejo al pueblo, personas que se supone tenían una madurez espiritual, pero vemos aquí que contaminó, que los logró engañar, y vemos aquí que Dios escogió a Moisés como vocero y a Aarón su hermano y sus descendientes como para ejercer el sacerdocio. Entonces recordemos bien esto: la voluntad de Dios es que seamos santos, y la excusa de este Coré era diciendo, bueno, si todo el pueblo es santo, porque Dios nos ha santificado a todo el pueblo, ¿por qué Dios solo habla a través de ustedes? ¿Verdad? No sé si les ha pasado por la mente o si han escuchado a alguien decir, no, pues yo también, igual que fulanito, igual que fulanita, Dios también está conmigo, yo también soy santo, porque Dios dice que hemos sido justificados por la fe, el Señor ya nos perdonó, la sangre de Cristo cubre todo pecado, pero siguen viviendo una vida apartada de Dios, no tienen una relación verdadera con Dios. Lo que pasa es que Coré y todos los que se unieron a él, como hoy en día también hay en cada iglesia, personas que nunca están firmes en una congregación, personas que nunca saben cuál es la voluntad de Dios con ellos y andan tratando de escalar peldaños que no les corresponden. ¿Verdad? Mucha gente, ¿verdad?, toca bocina y transporte de lo que ellos hacen, pero para obtener una posición, hablando mal de otro, para decir, no, él no tiene experiencia en esto, yo sí, fulano tiene esto mal, yo lo puedo hacer mejor, con tal de llegar a una posición. Nosotros como jóvenes o como adultos o como hijos de Dios, la forma de obtener una posición no es hablando mal de otro, no es señalando el error del otro líder, es teniendo un corazón puro, como estos jóvenes, como es los hijos de Coré. Vemos aquí que Coré tenía algo en contra de Moisés y de Aarón, y lo usó como pretexto para explotar lo que en realidad era estar en contra de la voluntad de Dios. Su corazón revelaba una rebeldía contra Dios, una rebeldía de lo que Dios había designado para él. Así como muchos pueden menospreciar su posición en la iglesia, puedes menospreciar el ser líder de alabanza, puedes menospreciar el ser la corista, puedes menospreciar el ser el portero, el que limpia, y puedes decir, no, pues yo solo limpio los baños, a mí no me toman en cuenta para predicar, a mí no me toman en cuenta para esto, a mí no me toman en cuenta para lo otro, no me ponen como líder, no me hacen eso, no me hacen lo otro. Cuando la voluntad de Dios es quizás que seas portero, que seas el mejor portero, que seas fiel en lo portero. ¿Y por qué digo eso? Bueno, la Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y lo que pasó con ellos fue terrible. Hay que tener mucho cuidado de menospreciar y de valorizar la posición. Recuerden, en la rebelión o parte de la rebelión de Satanás era querer una posición que no le correspondía. Él quería sentarse en el trono, algo que a él no le correspondía. Entonces, vamos a ver. Yo tengo que saber cuál es mi posición, tengo que tener claro cuál es mi llamado y respetar al que me llamó, serle fiel al que me llamó, ser fiel al que nos ungió para esa posición, porque todos tenemos que ser ungidos, independientemente si eres líder o no. La iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. Entonces Dios, vemos acá en Número 26, 9 y 10, dice, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, junto con Datán y Abiram, con sus familias y sus casas, fueron tragados por la tierra. Pero hay una observación muy importante que el verso 11 que leímos al principio. Mas los hijos de Coré no murieron. Mas los hijos de Coré no murieron. Wow.
La promesa de Dios para el pueblo de Israel era sacarlos de la esclavitud de tierra de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Mas, sin embargo, Coré y esas familias que se unieron en rebeldía contra Dios y contra su ungido, fue que fueron acortados sus días, murieron en el desierto, cuando el propósito principal de Dios no era que nadie muriera en el desierto, no era que fueran castigados con plagas como los demás, no era que murieran, ¿verdad? Pero, más sin embargo, la rebelión del corazón los cegó espiritualmente, la ambición de poder, la ambición de ser vistos y de ser exaltados ellos, los dejó, pues, de tener una posición cerca, ¿verdad?, de la presencia del Señor, pues ellos eran los encargados de llevar el arca, de cargarla, de mantener el pan, de hacer, era un servicio constante, es decir, no estaban sin trabajo, tenían cosas que hacer, pero lo que estaban haciendo no les parecía a ellos suficiente. Ellos querían tener la posición de Aarón, querían tener la autoridad de Moisés, cuando no se les fue delegado a ellos. Aquí que tenemos un ejemplo de ellos, como mantenernos puros. Los hijos de Coré no se contaminaron, no promovieron la rebelión y la división. Entonces, si no participamos de los pecados, tampoco recibiremos plagas, tampoco recibiremos castigo. Entonces, usted y yo tenemos que guardarnos, ¿verdad? Muchas veces, como jóvenes o como personas pues pequeñas de estar en los caminos del Señor, vamos a ver o vamos a oír mal los comentarios de gente vieja que se supone que debería tener una madurez y una humildad más que los demás, pero joven, anciano, no te contamines, guárdate puro, guarda tu corazón. Yo he experimentado muchas cosas, pero de lo que algo que me he dado cuenta es que Dios exalta al humilde, que Dios derrama su gloria sobre aquel que tiene un corazón sencillo. Entonces, de alguien que se guarda para Dios, que teme hablar algo que no debe de hablar, porque sabe que Dios está escribiendo todo lo que hablamos. Porque Dios un día daremos cuenta, dice, de toda palabra torpe que salga de nuestra boca. Cualquier cosa que haga tropezar, que haga sentir mal a un hermano, ¿verdad?, débil, que lo hagamos ver de menos, ¿verdad?, que lo hagamos de un lado, todo eso vamos a dar cuenta. Hay historiadores que sostienen que de Moisés al rey David hay 496 años, otros dicen que son 510, pero el punto es, ¿cuánto tiempo pasó que los hijos de Coré tuvieron mala fama, eran considerados malditos? Imagínense ustedes, los descendientes de los hijos de Coré, cuando llegaban a una cabaña, llegaban a un pueblo y le decían, ¿tú hijo de quién eres? Bueno, soy hijo de Coré. ¿Ustedes creen que la gente del pueblo iba a querer juntarse con ellos? No sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado de alguien cuando un hijo o un padre ha sido drogadicto, rebelde, etcétera, etcétera, o un hijo ha dado mal testimonio en la iglesia o ha hecho averías, como dicen. Siempre, por lo menos yo lo he escuchado, ¿verdad?, de gente que le dice a su hijo, no te juntes con fulanito porque no tiene buen testimonio, no te juntes con menganito porque es que el papá hizo esto, y no pongan a este porque es que hace 30 años hizo tal cosa, ¿verdad? Y no usen a este porque el pasado siempre como que quiere volver, ¿verdad?, y adueñarse del presente. Pero vemos acá que Dios no se olvida de los olvidados. Parece una redundancia, pero es cierto. Podemos ser menospreciados por los hombres, pero lo que debemos anhelar y cuidar es ser apreciados por Dios. Cuando tenemos una intimidad con Dios, Él se encarga de darnos la posición. La gloria y la honra es de Dios y todo debe de volver a Él. Entonces, cuando nosotros lo que buscamos es gloria y honra, estamos pecando contra Dios. Mas, sin embargo, si nuestro anhelo es honrarle y serle fiel, esa fidelidad Dios la honra. Esa fidelidad y ese amor Dios los recompensa y te pone en posiciones altas. Vamos a ver en 1 Crónicas 6, 31 al 38, dice: estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová, y entre ellos está el cantor
Gemán, hijo de Coré. Imagínense ustedes. Mala fama por muchísimo tiempo. Mucha gente dice, bueno, y cómo Dios lo usa, ¿verdad? Que quizás no tuvo padre cristiano, o quizás cayó, se levantó, volvió a caer, y luego de repente el Señor lo unge y lo usa. Y hay gente que pasa 30 años en la iglesia y nunca ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. No conoce el mover del Espíritu Santo. No conoce a Dios, no escudriña su palabra. Y viene uno que viene de ser arrastrado, ¿verdad? Por Satanás en el mundo, pero se entrega de todo corazón, de lleno, no con mediocridades, sino de lleno. El Señor lo puede usar y levantar. Para Dios no es un pretexto, o vamos a decir bien, no es un obstáculo, más bien dicho, el que alguien no tenga una experiencia con Él anteriormente, o que sus padres fueron malos, ¿verdad? Asesinos, o lo que sea. No importa lo que haya hecho tu padre, no importa la religión que tuviste antes, no importa lo que hicieron, ¿verdad? Tus antepasados, tu tatarabuelo. Todas las maldiciones ancestrales, cuando venimos a Cristo, la sangre de Cristo borra todo eso. Entonces, cuando venimos a Cristo, dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice todas, es toda. Cuando estamos en Cristo, somos nueva criatura. Por lo tanto, el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Que cuando perdonamos, decimos perdono, pero no olvido. Dios dice que echa a lo profundo del mar mis pecados. Si no se acuerda de ellos, se alejan de la presencia del Señor. Así que no importa tu nacionalidad, tu estatus social, tu poder económico, tu físico, porque para algunos el físico es también como un impedimento, un obstáculo. Para Dios no hay impedimento para que Él te pueda usar. Lo único que le impide a Dios usarte es tu incredulidad, tu falta de santidad, ¿verdad? Y tu egoísmo. Mas, sin embargo, si te guardas puro y eres fiel a Dios y fiel a tus líderes, Dios tiene un propósito grande contigo. Fíjense que, por lo menos no se sabían, pero el Salmo 46 de los hijos de Coré. Y me encanta porque dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira qué convicciones tenían estos hijos de Coré. Cuando habla de los hijos de Coré, no solo eran los hijos, sino habla de sus generaciones. Toda la generación después de Coré, todos ellos se guardaron para Dios. Alababan a Dios, eran cantores. A pesar que a lo mejor por 400 o 500 años no le dieron privilegios, ¿verdad? En la casa de Dios. No podían tocar el arca, no podían ayudar, no podían servir, porque eran señalados por el pasado. ¿Cuántos de ustedes son señalados aún por el pasado? El pasado, ¿verdad? Oh, este hizo eso en tal fecha, este hizo lo otro en tal fecha. No puede usarlo Dios. A este Dios no puede hablarle, a este Dios no puede usarlo. Pues déjenme decirle que sí. Si esa persona se guarda para Dios, no importa lo que haya hecho en el pasado, si pidió perdón a Dios, de todo corazón el Señor lo ha perdonado, lo ha limpiado y lo puede usar. Ahora bien, recordemos, el único que conoce y pesa el corazón es Dios. Usted y yo no somos jueces, ¿verdad? Entonces vemos aquí que dice la ciudad de Dios. ¿Cuál era la ciudad de Dios? Pues Sión. Sus cimientos eran sus puertas. Los ciudadanos había hijos de Coré. En la casa de Dios hay muchos hijos de Coré que lo siguen señalando, ¿verdad? Cuando alguien se convierte a Cristo, dicen, ¿cómo si este era bien borracho, ¿verdad? Si este era el ladrón de la colonia, de la ciudad, ¿verdad? Si este era bien pícaro, bien mujeriego, ¿cómo es que Dios lo puede usar? ¿Cómo que tuvo experiencias con la droga, qué sé yo? Pues déjame decirte que Dios puede usar al que se quiere dejar usar. Su padre, Coré, pertenecía a la tribu de Leví y específicamente a la descendencia de Coat.
Los coatitas eran los encargados de transportar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios. Eran también los guardas del santuario. La Biblia no especifica cómo fue la restauración en sí de los hijos de Coré, pero en los tiempos de David son muy tomados en cuenta. Vamos a ir al verso 31 del capítulo 6 de Primera de Crónica, hasta el 38 vamos a leer. Fíjense qué importante es que si permanecemos fieles a Dios, me encanta ese verso donde dice que Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él, no nosotros, no poniendo en mal a otro, no queriendo la posición de otro, ¿verdad? No menospreciando tu posición que tienes ahorita o tu delegado, sino haciéndole fiel a Dios en lo que te ha dado. Ser fiel en lo poco y Él nos pondrá en lo mucho, dice la palabra del Señor. Dice así, 1 Crónicas 6, 31 al 38. Estos son los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Hablando del templo, ¿verdad? Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues son con sus hijos, los que asistían de los hijos de Coat, Gemán cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Sub, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Abiasap, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y aquí mucho vamos a ver hijos de Coat. Vamos a leer directamente hijo de Coré, o hijo de Coat, o de la hijo de Leví. Recuérdense que Coré era de la tribu de Leví. Entonces vamos a ver todos estos. David los utilizó, dice, para encargarse de la casa de Dios en la música. Entonces, para los que estén involucrados en la música o quieran, ¿verdad?, introducirse al grupo de alabanza, pertenecer, ¿verdad?, no menosprecien esa posición. No es cualquier posición, ¿verdad? No es cualquier posición el cantarle a Dios. Pero es importante, los requisitos es guardarse puro, limpio, de no contaminarse, ¿verdad? De no tener envidia, celo, no entrar en contienda, no hablar del otro, no ser competencia de nadie, ¿verdad? Aquí todos, con un mismo sentir y un mismo pensar, la gloria y la honra debe ser dada al único que la merece, que es el Señor. En el capítulo 15, verso 19, dice, los cantores Gemán, Asaf y Etán tocaban los címbalos de bronce. A Zacarías, Asaliel, Semiramot, Gemiel, Uní, Eliab, Masías y Benanías tenían arpas de tono agudo. Matatías, dice Elifeleo, Mignías, Obededón, Heyel y Azarías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Kenanías, jefe de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Mira, ese el que dirige los cantos, ¿verdad? Dice, Berequías y Elcana eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benanías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. Oh, también los porteros. Imagínense, el que está en la entrada, ¿verdad? Cuidando quién entra, quién sale. Dando la bienvenida a los hermanos, es una posición privilegiada también. No, que a mí solo me ponen en la puerta, que no me tomen en cuenta para eso. ¿Sabes qué? Gózate de participar y guarda tu corazón de la contaminación. Guárdate puro, cuerpo, alma y espíritu, dice, sean guardados irreprensibles hasta el día de su venida. No solo el día que vas a cantar o el día que vas a predicar, no vas a ver películas que no son agradables al Señor. No solo ese día no vas a hablar del hermano. No solo ese día no vas a hacer cosas que no le agradan al Señor. No, todos los días, ¿verdad? Para que el Señor se mueva,
para que el Señor descienda con poder y con gloria. En el capítulo 16 de este mismo, de Primera de Crónicas, verso 7, vamos a leer desde el 7, pero vamos a leer casi todo el capítulo 16 de Primera de Crónicas. Este es un salmo de David, pero mira lo que sucede. David no era egoísta, ¿verdad? David no decía, como yo sé tocar el arpa, nadie más tocará el arpa, que toquen otros instrumentos, pero yo no voy a dejar que otro toque el arpa. O yo voy a dirigir siempre los cánticos que yo escriba, nadie más los va a dirigir. No. David, por eso dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice aquí el verso 7 del capítulo 16 de Primera Crónica. Ese mismo día, ¿cuándo? Aquí vamos a ver, dice, David ordenó por primera vez que Asaf, el día que llamó, como leímos aquí en el capítulo 15 del verso 31, que lo llamó a ellos para que sirvieran la casa de Dios, ¿verdad? Dice, por primera vez que Asaf y sus compañeros fueron, dice, ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. ¿Cuál alabanza? La alabanza de David que vamos a leer ahorita. Alaben, dice el Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en el nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia, recuerden las maravillas que han realizado, los prodigios, los juicios que ha emitido, descendientes de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus elegidos. El Señor es nuestro Dios, sus juicios rigen toda la tierra. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. A ti te dará la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Cuando apenas eran un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino, Dios no permitió que los oprimieran. Por amor a ellos, advirtió a los reyes: no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría hay en su santuario. Tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Presenten ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Que tiemble ante Él toda la tierra. Él firmó el mundo y no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Digan las naciones: el Señor reina. Que resuene el mar y todo cuanto tiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten con gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdurará para siempre. Díganle: sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Reúnenos y líbranos de entre los paganos, y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Dios de Israel, el Señor desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo respondió: amén, y alabó al Señor. Y miren el verso 37. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obededón y sus 68 hermanos, junto con Obededón, hijo de Jetún y Josá, el sacerdote Jadón y sus hermanos sacerdotes, los encargados del santuario del Señor, que están en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar ofrecieran constantemente holocausto al Señor en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley del Señor le dio a Israel. Con ellos nombró también a Gemán. ¿Quién era Gemán? Hijo de Coré. Y a Jedutún y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Gemán y Jedutún tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios.
los hijos de Jedutún eran porteros. Luego todos regresaron a casa y David se fue a bendecir a su familia. Muy bien. Entonces vemos acá que Dios usa a David para recompensar la fidelidad de estas generaciones. Si tú te mantienes fiel al Señor, te va a recompensar. Lo que hagas en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Pero si tú no tienes una relación íntima con Dios, Dios tampoco te va a recompensar en público. Es que la palabra del Señor no se puede contradecir. En 1 Crónicas 9:31 dice: Matatías, uno de los levitas, el primogénito de Salum coreíta quiere decir que era descendiente de Coré, era responsable de las cosas que se preparaban en sartenes. En la versión lenguaje actual dice: Matatías, el encargado de preparar los panes para las ofrendas diarias, era el hijo mayor de Salum el coreíta, pertenecía a la tribu de Leví. Entonces, ay hermano, no, que a mí solo me buscan para servir la Santa Cena, ¿verdad? O solo me buscan para ayudar en la cocina. No me dan un puesto. Déjeme decirte, hermano, que este es un puesto privilegiado, el servir. El puesto más grande, dijo el Señor, el que quiere ser grande en los cielos, tiene que ser humilde en la tierra, tiene que servir. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo y dice: yo no he venido a ser servido, yo vine a servirlos. El más grande y sublime, en el cual no hay un nombre que sea mayor que el nombre de Jesús. Dice que Él vino a servir. ¿Quién eres tú para no servir a otro? ¿Quién eres tú para negarte a ayudar a servir? Yo he venido a servir, dijo el Señor. Otros tenían puestos de confianza. Otros tenían, creo que en el capítulo 25, verso 2, dice que también había unos que tocaban la lira y profetizaban. Vamos a leer aquí. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netatías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo los órdenes del rey. Asaf era descendiente de Coré, ¿recuerda? De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jedesasías, Jabasías, Matatías, que es el que leímos que hacía el pan, y Semeín, y 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Gemán, ¿se acuerda Gemán el cantor? Buquía, Matatías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananía, Hananí, Eliata, Hidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Malotí, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Gemán, el cantor. Vidente, o sea, así se les reconocía a los profetas, rey del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Miren qué bonito. Él y su descendencia en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpa, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Gemán estaban por disposición del rey. Oh, Dios los puso en una posición alta, pero ¿saben qué? Estaban bajo dominio. Algo muy importante es que si quieres ser usado por Dios, debes someterte a tus líderes. Si tú no honras y respetas a tus líderes, el Señor tampoco te va a dar una posición de autoridad. Entonces es muy importante recordar que a quien servimos es a Dios, que todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de Dios, pero bajo la autoridad de alguien, ¿verdad? En este caso era bajo el rey. En nuestro caso puede ser de nuestro pastor o nuestros líderes más cercanos. En días de Salomón había más de 4,000 porteros y 4,000 alababan al Señor. En los días de las reformas de Ezequías también estaban los coatitas, los hijos de Coré, los descendientes.
Y siempre renovar la mente, los hijos de Coré, el rebelde, ¿verdad? Que se lo tragó a la tierra. Pero ¿saben qué? Aún de esa raíz amargada, de esa raíz amarga, Dios puede sacar un fruto dulce si el corazón no se contamina, si nos guardamos para Dios, si guardamos nuestras palabras, si guardamos nuestro testimonio, si somos fieles a la casa donde Dios nos ha sembrado. Dios nos ha sembrado en una casa donde debemos apoyar y debemos servir. Coat significa en hebreo asamblea o iglesia. Asamblea o iglesia. Imagínense, vamos a irnos para la época que David huía. Dice que David huía y huyó a una cueva, si no me equivoco, creo que es en 1 Samuel 22, vamos a leerlo. La cueva de Adulam, que viene de una raíz semítica que significa apartarse. Era una cueva donde se iban como a refugiar los que estaban menospreciados, los endeudados, y ahorita vamos a leer 1 Samuel 22. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, mire, ¿quiénes? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Dios lo hizo a David ser líder. Y qué bonito, de gente optimista, ¿verdad? De gente que tiene dinero, que te puede apoyar, de gente que tú dices, de aquí me van a ayudar para el ministerio, estos van a mantener el ministerio. No, Dios lo hizo a líder de gente afligida, de gente endeudada, de gente que a lo mejor andaba huyendo, que eran fugitivos, que estaban amargados de espíritu. Imagínense trabajar con gente afligida, endeudada, amargada. Y aún así el Señor te coloca, es porque algo Dios va a hacer con esa gente. Va a sacar el mejor fruto, va a haber alabanza en vez de amargura, ¿verdad? El Señor va a libertar al cautivo. El Señor te va a usar para sacarlo, ¿verdad? de la opresión. La restauración es un hecho como lo que fue en los hijos de Coré. Dios puede restaurar tu familia, Dios puede restaurar tu comunión con Dios, Dios puede restaurar tu comunión con los hermanos. Salmo 9:12 dice, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. Dios no te olvida. Si tú estás afligido, estás endeudado, tienes temor, tienes miedo, ¿sabes qué? Corre, no a una cueva del olvido. Corre a tu cuarto secreto, ¿verdad? El que pide los secretos, Dios le contesta en público. Humíllate ante el Señor. Busca el rostro de Dios y el Señor te va a exaltar. Guarda tu corazón de contaminarte. Guarda tu corazón de hablar mal de la casa que te da de comer. A alguien que te da de comer el pan espiritual, tú no puedes morder la mano del que te da de comer. Sé fiel a Dios y sé fiel a tu líder. ¿Verdad? No permitas comentarios que humillen o denigren el testimonio, ¿verdad?, de alguien que Dios ha usado. No sé si sabían ustedes, pero los hijos de Coré escribieron varios salmos, entre ellos el 42, el 44, el 45, 46, 47, 48, 49, el Salmo 84, 85, 87 y 88. En el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 4, se nos dan los nombres de los 3 pequeñuelos de Coré. 3 hijos que Dios salvó. Asir significa prisionero. Elcana, Dios ha fundado. Abiasaf, mi padre ha reunido. Las 3 generaciones anteriores a estos 3 hijos de Coré sobrevivientes fueron estas. La primera generación en Egipto, Coat. Usted puede leer Génesis 46:11. Fue la primera generación llevada a Egipto. En hebreo significa asamblea. Esta es una familia relacionada con el concepto de asamblea o reunión. El primogénito de este Coat era el padre de Moisés. Y su segundo hijo fue el padre de Coré, el del rebelde, ¿verdad? Era el primo de Moisés. ¿Sabían ustedes que Coré era primo de Moisés? Qué diferencia, ¿verdad? Aunque lleven sangre, muchas veces entre la misma familia, ¿verdad? Hay odio y hay competencia, hay envidias. Y eso es verídico. Yo lo veo hasta en la propia familia, ¿verdad? Hay envidias. Segunda generación en Egipto, dice Izar.
En hebreo significa aceite fresco. Todo parecer ir bien en la familia, pero veremos cómo se llama el nuevo primogénito en esta línea. La tercera generación era Coré, y en hebreo Coré significa hielo, es decir, un hombre frío y calculador. Pensó en sublevarse contra el sacerdocio dominante que representaba a su primo Aarón. Para esta descendencia del proscrito Coré bien pudo ser su bandera, el sol y el escudo, pues así veían a Dios. Pero sin embargo, él decidió ir contra la voluntad de Dios. Pero vemos aquí que Dios restaura a los hijos de Coré. Yazar o Yizar, que significa aceite fresco, pero su hijo era un hielo. No sé si es, como dicen, si es una coincidencia, ¿verdad? Que usted puede ver un hijo o una hija de Dios ferviente, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Temeroso de Dios el Padre, pero los hijos son unos hielos. Van a la iglesia y no sienten nada. Dice. Oigan, la predicación está aburrido. Si es enseñanza, peor, muy largo, ¿verdad? Son un hielo, son como Coré. Hay que tener mucho cuidado. Dice, por 400 años estos hijos llevaban el nombre de su padre, reconocidos o recordados por una maldición, por una sentencia que Dios hizo para señalar a quien Dios había escogido. Ellos seguían el tabernáculo de Moisés por 400 años. Esta familia tenía que conformarse con estar cerca, pero fuera de los atrios de Dios. Y a pesar de ello, seguían congregándose, sabiendo que si vivían en integridad, jamás serían alcanzados por la maldición de su padre. No importa que la gente te menosprecie y no te tome en cuenta, si tú permaneces fiel, hay uno que sus ojos no se cierran, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que pesa el corazón. Hay uno que te conoce, hay uno que no se ha olvidado del pacto que hizo contigo y con tus padres. Hay uno que no se ha olvidado de la promesa de estar con nosotros, de usarte, ¿verdad? Y que si permanecemos fieles a Dios, ninguna plaga alcanzará nuestra morada. Si somos puros de corazón, el Señor mismo es nuestra gloria. Él será nuestra porción. Y no va a haber necesidad de que tú le cuentes a alguien lo que tú haces en el secreto. La gente, con la forma de hablar, con tu testimonio, se dará cuenta que tú has estado con el Dios vivo. Y en el Salmo 84 dice, esta es la versión Dios habla hoy. Dice, el anhelo por la casa de Dios. Del maestro del coro con la cítara Gat, de los hijos de Coré. ¿Qué se le viene a usted ahora? ¿Se le viene la muerte del padre o se viene la restauración que Dios hizo al ponerlos a cargo de dirigir las alabanzas? Del maestro del coro, dice. Del maestro, era el maestro de los que dirigen el coro. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Dios Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo con todo el corazón. Canto alegre a Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares, donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío, Dios mío, felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, los convertirán en manantial, y aún la lluvia los llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios supremo. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Fíjense, está hablándole bien a Dios de su superior, de su rey. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Y quiero dejarlos con este último verso. Porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. ¿Quieres protección divina sobre esta plaga? Sobre el virus COVID-19, sobre todo lo que viene sobre la tierra. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha, en integridad, y nada bueno les niega.
El Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. ¿Eres tú dichoso? ¿Eres feliz? ¿Tienes paz en tu corazón en medio de la tormenta? Es porque el Señor está contigo y el Señor Todopoderoso te ha dado esa paz. Una paz que el mundo no entiende. Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser miedoso. Que el Señor, ¿verdad?, no nos deje hundirnos en el temor. Porque el espíritu que Dios no nos ha dado no es un espíritu de temor. Es un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Los animo a vivir para honrar a Dios. Que nuestro anhelo sea honrarle. No importa que el ojo humano no nos vea, pero el ojo de Dios está puesto sobre todos, buenos y malos, y Él sabe nuestro levantar y nuestro acostar. Así que los animo a honrar a Dios. No desmayen. No tengan temor, ¿verdad? El Señor está con nosotros, así como los hijos de Coré. Por mucho tiempo fueron señalados y maldecidos quizás por el mismo pueblo de Dios que te debería de dar palabras de aliento y de bendición. Muchas veces son de tropiezo. No te desalientes en tu corazón. Dios te ve y Dios tiene un plan importante para ti. Confiemos en el Señor y guardemos nuestro corazón de deshonrarle. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hermosas son tus moradas, Dios. Gracia y paz en ellas tú me das. Arde mi corazón por tus atrios, Dios. Todo mi ser canta a ti, Señor. Vengo a tu altar para postrarme y adorar tu presencia. Es mi refugio, es mi hogar. Mejor es un día en tus labios estar fuera de ti. Prefiero en tu casa postrado adorarte que estar lejos de ti. Hermosas son tus moradas, Dios. Gracia y paz en ellas tú me das. Arde mi corazón por tus atrios, Dios. Todo mi ser canta a ti, Señor. Vengo a tu altar para postrarme y adorar tu presencia. Es mi refugio, es mi hogar. Mejor es un día en tus labios estar fuera de ti. Prefiero en tu casa postrado adorarte que estar lejos de ti.
que está